A mí me cuesta mucho imaginarme que alguna mujer, por más dinero que gane, sea feliz o pueda decir que es una opción de vida dignificante. Me parece que es muy fuerte el hecho de que convierte su cuerpo en mercancía, me parece que es un esquema mental absolutamente capitalista, patriarcal y no liberador, pero también creo que el acercamiento hacia ellas tiene que ser sumamente respetuoso. Creo que tenemos que escucharlas, creo que tenemos que darles un espacio y creo que no tenemos que imponer, que es lo que ocurre habitualmente, que no tenemos que imponer ninguna solución. Y además creo que ellas también tienen que entender que la conducta de ellas debilita la lucha, que son unas pocas por supuesto, debilita, pero que hay, debilita la lucha de numerosas mujeres que son realmente víctimas de esclavitud sexual. Entonces, por eso me parece que hay que darles un espacio para conversar con ellas, pero también creo que me cuesta mucho aceptar la postura del feminismo, de la rama del feminismo, que sostiene que es otro trabajo más. Me parece que no vamos a lograr aprender el PowerPoint, así que voy a leer yo las cifras. Lo lamento mucho, pero deberíamos haber probado antes. Yo como vi que Carmen usó un PowerPoint, pensé que no había problema, pero me parece que vamos a demorar un poquito, así que vamos a seguir adelantando para no demorar mucho, contándoles algunas cifras. Son cifras de organismos internacionales y son cifras que tienen que ver con la demostración del gran, enorme impacto que tiene este tráfico a nivel mundial. Por cierto, además de un cambio social, es fundamental que se produzca un trabajo real e importante. Necesito el gracias. Un trabajo fuerte e importante con las víctimas, reconociéndolas como víctimas y amparándolas debidamente. Hasta ahora ha habido un fracaso grande con la mayoría de las causas. El otro día en una reunión en Santa Fe, una fiscal se quejaba porque decía que fracasaban la mayoría de las causas penales. Y yo creo que el problema es que fracasan porque lo que ocurre es que a la víctima se la saca del lugar de explotación, pero no se la ampara y acompaña. Entonces, se la deja sola. En ese momento, ¿qué pasa? O vuelve a caer en la red de trata, o, si es extranjera, tiene que vivir escapada porque es una extranjera ilegal y corre el riesgo de que la expulsen. Tenemos ahora mismo un problema con la Dirección de Migraciones y las mujeres dominicanas. Nosotros estamos luchando porque le den un estatus especial, porque las contengan, y nos contestan que es una inmigración que no es políticamente correcta, que es una inmigración que no es querida. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos en una situación bastante absurda, porque por un lado, esta inmigración no querida impide protegerlas. Lógicamente, si se las va a expulsar, ¿qué mujer, cuando ven llegar a la policía, cuando ven llegar a los equipos, se escapan? O dicen, no, si yo estoy acá muy bien, a mí nadie me está explotando, está todo perfecto. Esto es el problema que también tenemos que abordar. Bien, volviendo al tema del impacto de la actividad delictiva, tenemos que partir señalando que la trata de personas es una de las actividades delictivas de mayor crecimiento en el mundo. Mientras reporta ingentes beneficios a los grupos de delincuencia organizada, vulnera gravemente los derechos humanos de mujeres, niñas, niños y hombres que en distinta medida y en diferentes circunstancias son víctimas de redes de trata. Acá hablamos de trata en general, no de trata vinculada a la explotación sexual. Es también una manifestación de desigualdades persistentes, ya que el riesgo de ser víctima se incrementa por razones de género, de edad, de posición económica, social, de situación migratoria, de nacionalidad y de etnia. En una enorme cantidad de situaciones adquiere características específicas de violencia de género. Este tema ha concitado la opinión pública y ocupa uno de los lugares más destacados hoy en la agenda de trabajo de organismos internacionales y nacionales vinculados a la defensa de los derechos humanos. Ha sido vital
el aporte que hicieron las organizaciones feministas. La trata de personas, este concepto es muy importante, puede configurarse tanto dentro de las fronteras de un mismo país como de manera transnacional. Nosotros somos un ejemplo de trata interna. La complejidad del fenómeno, su carácter clandestino y el uso cada vez mayor de la tecnología de las comunicaciones como herramienta de captación hacen sumamente difícil su medición. Sin embargo, tenemos algunas cifras. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que hay en el mundo 2.500.000 personas víctimas de alguna forma de trata. Todos los años el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que tiene un profundo compromiso con este tema, publica el llamado Informe TIP, que es el informe sobre la trata de personas, Trafficking in Person Report. Este informe se conoce como Informe TIP. Es un informe muy completo. Si entran a la página del gobierno de Estados Unidos pueden acceder al informe. Tiene muchísimo, es muy largo, tiene una visión sobre cada uno de los países y muestra un panorama muy interesante. El correspondiente al año en curso habla de 27 millones de personas, 2,5 dice la ONUDD, 27 millones de personas víctimas de alguna forma de trata en el mundo. ¿Cuáles son las modalidades de trata de las personas que aborda el informe TIP? Trabajo forzado, tráfico sexual, servidumbre por deudas de trabajadores migrantes. En este caso también suelen estar las mujeres de esclavitud sexual, a las que las sacan de su país y luego les pagan el pasaje y tienen que trabajar para poder pagar el pasaje. Por supuesto que les retienen el documento si lo tienen. Una vez que ya están a punto de pagar el pasaje, el dueño del lugar donde son explotadas la vende a otro. Y entonces empieza de nuevo. Y nunca llega a satisfacer la deuda. El nuevo le dice, no, ahora tenés que pagarme a mí lo que yo pagué por vos. Hasta que no termines con este pago, no te voy a liberar. También la servidumbre doméstica, el trabajo forzado infantil, los niños soldados y la trata de niños con fines sexuales. Este conglomerado ascendería a la suma de 27 millones de seres humanos. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito afirma que la forma más común de trata es la explotación sexual. Es el 79% de las formas de trata, seguida por el trabajo forzado con un 18%. No obstante, señala que estos datos podrían obedecer a un sesgo estadístico. Al ser objeto de denuncias más frecuentes, la explotación sexual ha pasado a ser el tipo de trata más documentada en este momento, mientras que el trabajo obligado tiene un grado de registro mucho menor, un grado de denuncia mucho menor. La Organización Internacional del Trabajo, por su parte, calcula que el 32% de las víctimas son objeto de trata con fines de explotación económica. Dentro de ese grupo, un 43% son objeto de trata con fines de explotación sexual y un 25% lo son por una combinación de ambos motivos. En cambio, otras formas de explotación como el trabajo forzado o el trabajo en condiciones de servidumbre, el matrimonio forzado, que es también un tema de género, la servidumbre doméstica y la explotación de niños en condición de mendicidad no suelen notificarse o ponerse en conocimiento de las autoridades. Ahora voy a referirme brevemente a la trata y a otras formas de delincuencia organizada. Numerosos estudios alertan sobre la demanda de víctimas de trata para realizar actividades delictivas como el contrabando y el tráfico de drogas, especialmente el tráfico de drogas. Las comúnmente denominadas mulas constituyen el eslabón más bajo de la organización delictiva. Pertenecen a sectores socioeconómicos sumamente marginales. Muchas de ellas son mujeres jefas de hogar que tienen a su cargo niños o niñas pequeñas, suelen arriesgar su propia salud e integridad al transportar los estupefacientes, muchas veces los ingieren en bolsitas, en preservativos, y son las más expuestas al poder punitivo estatal. A pesar de estos indicadores de riesgo, la gran mayoría de los tribunales ignoran los planteos en tal sentido y se resisten a analizar si las mulas
deben ser consideradas sujetos víctimas de trata. Las víctimas de la trata de personas son en forma desproporcionada mujeres. De acuerdo a los datos aportados por los distintos países, el 79% de las víctimas son de sexo femenino, eso ya lo dijimos, el 66% adultas y el 13% niñas. Y el 21% de sexo masculino, 12% adultos y 9% niños. Las mujeres objeto de trata constituyen uno de los grupos más susceptibles a la grave conculcación de los derechos humanos y al sometimiento a condiciones de trabajo similares a la esclavitud. Ustedes saben que las mujeres, además de ser mujeres, somos la representación más pobre. Hay un trabajo de Amartya Sen que dice que solo el 1% de mujeres son dueñas de tierras. Por supuesto hay otras riquezas más difíciles de mensurar, pero el 99% de las tierras en el mundo pertenecen a los hombres, el 1% a las mujeres. Esta proporción hace que las mujeres sean las pobres, por eso son mucho más frágiles y mucho más fáciles de captar. Con frecuencia, las mujeres son obligadas a prostituirse, a contraer matrimonio mediante arreglos comerciales, a realizar trabajos llamados femeninos en condiciones de explotación en el servicio doméstico, en las tareas agrícolas o en los talleres y las fábricas. Los tratantes buscan a sus víctimas entre los grupos más vulnerables. Muchas veces son niñas, niños y mujeres jóvenes, y sus tácticas son múltiples, creadas para engañar, para coaccionar y para ganarse la confianza de las víctimas. En general, estos ardides incluyen promesas de una vida mejor a través de un empleo digno, oportunidades de educación y, en muchos casos, esto es más ajeno a nuestra cultura, la propuesta de matrimonio. En muchos casos, las mujeres en otros continentes, sobre todo en Asia y en África también hay algunos casos en Centroamérica, son captadas con la promesa de que van a contraer matrimonio con una persona mayor, pero con una persona en buena posición económica, en otro lugar. Y de esa manera la sacan de su hábitat y la conducen a un país extranjero. Entre los factores causantes de la trata, ya lo vimos, la pobreza, la inseguridad, la migración, el género y la violencia surgen como los factores centrales. La gran mayoría de las víctimas de trata viven en condiciones de pobreza y de falta de oportunidades laborales. Han sido violentadas en muchos casos o viven en territorios que tuvieron o tienen conflictos armados. La mayoría, también por las razones indicadas, han tenido un acceso limitado a la educación formal. Como ustedes saben, la posibilidad de educación es una defensa. ¿Qué hicieron frente a este panorama los organismos internacionales? De esto voy a ir rápido porque algo ya se vio. En el 98, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó un comité especial para redactar un acuerdo jurídico internacional para combatir el crimen organizado. En el 2000 se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y sus dos protocolos, uno destinado al tráfico de personas y el otro al tráfico de migrantes. El protocolo es lo que se conoce con el nombre de Protocolo de Palermo. Ahora es interesante ver por qué se volvieron a preocupar, porque hacía mucho que no se trabajaba sobre este tema. ¿Por qué se volvieron a preocupar las autoridades internacionales? Porque en la década del 90 se detectó en algunos países, concretamente en Europa, Italia, Austria y Países Bajos, que mujeres jóvenes oriundas de la ex Unión Soviética no solo habían cruzado clandestinamente las fronteras, sino que eran forzadas a prostituirse en beneficio de quienes las habían trasladado. Cuando se hicieron los allanamientos, se encontraron junto a ellas, en los mismos lugares de explotación, a mujeres dominicanas, colombianas y nigerianas en igual situación. Pero parece que, perdón, señor europeo, parece que se alertaron los organismos europeos porque vieron que había europeas, porque las nigerianas, colombianas y dominicanas ya estaban cerrando. Pero a raíz de eso se produjo una reacción fuerte que llevó al protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, el Protocolo de Palermo, que es el primer documento internacional que se adopta desde el viejo documento de 1949.